Bueno, vamos a analizar ahora la idea de que todo el tiempo se dice, todo el tiempo se enuncia, la idea de un proceso. De hecho, siempre hablamos de un proceso de enseñanza, ¿no? Proceso de enseñanza-aprendizaje, proceso de enseñanza. Se suele decir también procesos de aprendizaje, pero o muchas veces se dice enseñanza-aprendizaje. Y entonces te pregunté, ¿y cómo es esa enseñanza-aprendizaje? Procesual, ¿no? Es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Se habla de una evaluación procesual. Recuerdan que habíamos señalado también. Lo importante es evaluar el proceso, te dicen, ¿no? Es hacer el seguimiento, el recorrido por ese proceso. Eso es lo importante, no el resultado, sino el proceso, ¿no? Bueno, pero nunca se preguntan, nunca indican, sí, ¿qué sería un proceso? Fantástico, vamos a evaluar el proceso. ¿Pero qué sería un proceso? ¿Qué es un proceso? ¿No? Vos me decís, bueno, un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Y qué sería un proceso? ¿No? ¿Qué sería una enseñanza procesual? Nunca, bueno, ¿qué es un proceso? En primera cuestión, tenemos que decir que un proceso presenta dos componentes. Algo ya lo dijimos, pero vamos a formalizarlo y vamos a ampliar esas ideas. Esos dos componentes es que un proceso presenta una adición, suma, ¿no? Una suma, adición, suma, y una fusión. ¿No? Básicamente esos serían los componentes de un proceso. La sumatoria y la fusión. ¿Cómo lo ven esto en la educación física? La educación física siempre presenta la idea de que hay algo básico. Siempre. Porque trabaja sobre la posición de una naturaleza. Entonces, ¿qué aparece? Acción motriz básica. Patrón motor básico. Conducta motora básica. ¿Qué más? Capacidades físicas. Básicas. Y hay una, que es la más conocida de todas, que la voy a poner acá, que, la voy a poner acá, que es habilidades motoras básicas. ¿No? Pero ven,
¿Qué implicaría lo básico? ¿Qué sería lo básico? ¿Qué entienden por básico ustedes? ¿Qué sería lo básico? Ah, acción motriz básica. Patrón motor básico. Capacidad motora básica. ¿Qué sería básico? Que son dependientes de la naturaleza propia del ser humano. Exacto, exacto. Todas estas ideas de básico dan cuenta de una naturaleza, como dijiste, humana. El movimiento humano es un movimiento que a medida que vamos creciendo, desarrollando y madurando, evoluciona hacia la perfección. ¿Ah? Se va perfeccionando. Pero está en una cuestión básica. ¿Ven? Cualquiera de todas estas cosas. Seguramente me falta alguna, ¿eh? Seguramente me debe faltar. Pero no eso que me falta siempre va a decir que hay algo básico. ¿Eh? Entonces, como bien decís, cuando hace referencia a algo básico es que está en la naturaleza humana. Forma parte de nuestra esencia humana. Y a medida que crecemos, desarrollamos y maduramos, en nuestro caso, ese movimiento, sería el movimiento para la lengua y la matemática, a medida que se crece, desarrolla y madura, el coeficiente intelectual va evolucionando. Se comprende, para nosotros el movimiento va evolucionando. Para la cuestión artística, la capacidad creativa va evolucionando. ¿Se comprende? Esto ustedes lo pueden llevar a la rama que quieran. ¿Ah? Si lo llevan a la lengua y matemática, va a aparecer el CI. Si lo llevan al arte, va a aparecer la cuestión creativa. Y si lo llevan hacia el lado de la educación física, la idea de movimiento. ¿Ah? Desconozco un poco qué dicen aquí respecto de la lengua y la matemática. Como nosotros acá hablamos de acción motora, de patrón motor, de conducta motora, supongo que ahí van a hablar de una inteligencia, no sé, social, emocional, vincular, no lo sé. No lo sé con precisión ahí. Pero es lo mismo, digamos, está parado sobre lo mismo. Ven que todo lo nuestro hace referencia hacia lo motor, digamos, hacia el movimiento. Entonces, vamos a pararnos acá en habilidades motoras básicas porque es lo más fácil para ejemplificar. Nosotros decimos que hay una adición y una fusión. Yo ya se los dije, se los señalé así. La línea temporal, ¿no? Y esto implicaría, esta línea temporal en cada uno implicaría que a medida que se avanza en el tiempo, la flecha del tiempo, recuerden que la flecha del tiempo es de Eddington, físico inglés, que fue el que sacó las fotografías para demostrar la teoría de relatividad de Einstein. Él crea la flecha del tiempo. Y ahí aparece la idea de mayor o menor entropía. O lo especifica con la flecha del tiempo. A medida que se avanza en el tiempo, mayor entropía. Mientras más cerca estoy, digamos, mientras estoy en la posición presente, disminuiría la entropía. Mayor entropía significa mayor desorden. Menor entropía, más orden. Esa es una de las concepciones respecto de la idea de entropía. Por lo tanto, más extendido en el tiempo, yo me paro hoy acá y esto lo extiendo en el tiempo, tengo mayor entropía. En cambio, hoy en este momento, la entropía disminuye porque tengo un orden. Pero ¿cómo va a ser más adelante? No lo sé. ¿Se comprende? Entonces,
hacemos la flecha del tiempo. Y yo les mencionaba, estoy aquí, 4, 6 años, ¿qué trabajamos? Habilidades motoras básicas. Entonces trabajo todo lo que sea correr, todo lo que sea saltar, todo lo que sea lanzar, todo lo que sea recibir, todo lo que sea pasar, trepar, rolar, y ahí aparecen, ¿no? Entonces, el rolar en distintos planos, el trepar en distintos planos, el saltar hacia adelante, hacia atrás, hacia el costado, sobre el mismo eje, más arriba, más abajo, más lejos, más cerca, aparece todo eso, ¿no? El correr recto, el correr en círculos, el correr en zigzag, el correr, ¿no? En una carrera, el correr para atrás, el desplazamiento lateral. ¿Ven? Van apareciendo todas estas cosas, ¿no? El recepcionar. El recepcionar no es lo mismo recepcionar una pelota que una bolsita, que una pelota de fútbol, que una de tenis. ¿Ven? Empiezan todas estas. Entonces aparecen todos los... Hay que dar una rica y variada experiencia motriz. Siempre de el salto, punto. Siempre de la carrera, punto. Siempre del rolar, punto. ¿Se entiende esto? Son las habilidades motoras básicas. Bien, tenemos luego entre 6, vamos a poner a 8, 9, depende de los autores. ¿Qué tenemos acá? Habilidades motoras combinadas. ¿Y cuáles son las habilidades motoras combinadas? Correr y saltar, ¿no? Pasar y recibir. O correr y pasar. O recibir y correr. O correr y recibir. ¿No? O trepar y correr. O rolar y correr. O correr y rolar. Las distintas combinaciones que ustedes quieran hacer. ¿Pero qué están haciendo ahí? Vayamos de vuelta acá arriba, a proceso. Adicionan, suman y fusionan. Acá estaba individual, era correr. Ahora acá es correr y saltar. Entonces, sumaron y fusionaron. ¿Ven? Esto es independiente de una práctica corporal. ¿Ven cómo aparece? No aparece en el marco de una práctica corporal esto. No aparece en la lógica de una práctica corporal. ¿Ven cómo aparece la idea de movimiento humano? ¿Ven que aparece aislado de todo? Independiente de todo. ¿Se comprende? Entonces, ¿ven? Que en un proceso ustedes tienen adición y fusión. Suman habilidades motoras que son básicas, y después las combinan. Es eso. Primera cosa que hay que decir es eso. ¿No? No sé si alguna vez lo pensaron o si alguna vez se lo dijeron, pero lo que hacemos es eso. En educación física lo que nos dicen que hagamos es eso. Es sumar y fusionar. Todo el tiempo. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Qué estamos enseñando ahí? ¿Estamos enseñando algún deporte? ¿Estamos enseñando gimnasia? ¿Estamos enseñando algún juego? ¿Ven cómo trabaja en la lógica de el crecimiento, el desarrollo y la maduración y de la evolución? Y que hay que estimular, porque esto es la enseñanza,
estimular en un periodo determinado lo que corresponde. Estimular en un periodo determinado lo que corresponde. ¿Ven? Y así podemos seguir. ¿Ah? Después eso, de lo combinado van a lo específico. No me acuerdo cómo lo siguen diciendo los autores. Después van a lo especializado, lo específico de una disciplina deportiva. Después van a lo especializado, se especializan en esa disciplina, porque lo específico acá te lo muestran, bueno, en el básquet el correr y pasar sería así. En el fútbol el correr y pasar sería así. En el handball sería así. Profe, ¿no se acuerda qué autor hablaba de esto? De Ruiz esta Pérez. parte. Ruiz Pérez. ¿Quién? Ruiz Pérez. Esto lo vas a encontrar en la praxeología. ¿Ah? Ruiz Pérez, Lebush, Hernández Moreno. Lo vas a encontrar en toda la praxeología, lo vas a encontrar esto. ¿Ah? Blasque Sánchez, Sánchez Bañuelos. Lo vas a encontrar en todos ellos. Estas ideas. Entonces, después aparece específica, les decía. Aparece habilidades motoras específicas. Que es, bueno, no es lo mismo, yo les decía, no es lo mismo correr y pasar en el fútbol, que correr y pasar en el handball, que en el hockey. Después, bueno, pero ahí no importa, hay que mostrar esa rica variante de, entonces te muestro vóley, te muestro handball, te muestro fútbol. ¿Para qué? Para que esto que viste acá ahora lo sumes a una práctica disciplina y lo fusiones en una práctica disciplina, en una disciplina deportiva, perdón. En una disciplina deportiva. ¿Se entiende? Ahora, esto que vieron acá, lo suman y lo fusionan en una disciplina. Bueno, en el hockey sería así, y en el handball sería así, y en el vóley sería así, y en el rugby sería así, en el fútbol. Pero se da. Vóley, fútbol. Bueno, ahora ya viste todas esas. Entonces ahora te vas a especializar. Entonces tenés habilidades motoras especializadas. Bien, ahora vamos a trabajar específicamente el básquet. ¿Ah? O específicamente el vóley o el fútbol. Pero eso. Y una vez que lograste la especificidad, vamos a las habilidades motoras de alto rendimiento deportivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué logran con esta idea? Esta flecha del tiempo, que supuestamente establece mayor entropía, buscan controlarla de antemano. ¿Bien? Ya saben que acá van a trabajar esto, 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 que acá ya empiezan a trabajar tal otra cosa. ¿Se entiende? Pero no es otra cosa, un proceso, no es otra cosa que la sumatoria y que la fusión de esas etapas. Es eso. ¿Eh? Por eso decimos, vamos a dejar esa flecha. Por eso decimos, vamos a borrarlo acá, así nos entra. Por eso decimos que el proceso, primero, el proceso es lineal. ¿Ven? Es una línea. Es una linealidad.
Por eso es que siempre hay una continuidad o una correspondencia entre enseñanza y aprendizaje. Te enseño y lo aprendes. 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 ¿Se comprende? Es lineal. B. B. Vamos a ponerlo acá. Se da, vamos a decirlo lo mismo, el proceso se da en el individuo. Se estabiliza en el individuo. Porque, por ejemplo, les digo, recuerden acá, vamos al triángulo didáctico. ¿Quién poníamos arriba? Al alumno. El alumno tiene tal edad o se encuentra en tal etapa evolutiva. Recuerdan que se habla de el niño, que es uno, pero que todos los niños que tienen tal edad tienen esta característica. Entonces lo estabilizan en un individuo. Entonces, si tiene entre 4 y 6 años, tengo que trabajar con las habilidades motoras básicas. ¿Se entiende? Está estabilizado en el individuo. Si tiene entre 6 y 9 años, las combinadas. Si tiene entre 10 y 14, las habilidades motoras específicas. Si tiene entre 15, vamos a decir así, 17, 18, especializadas. 19 en adelante, habilidades motoras de alto rendimiento deportivo. ¿Ven? Entonces, si ese individuo tiene tal edad, tal cosa. Si tiene tal otra edad, tal otra cosa. ¿Ven? Lo estabilizan en el individuo. ¿Ah? C. A es lineal. B se estabiliza en el individuo. C. El proceso es continuo. ¿Ah? De causa y efecto. Nunca se detiene. ¿Ven? Siempre es continuo. Te enseño tal cosa, tengo tal efecto. Te enseño tal otra cosa, tengo tal otro efecto. Te enseño tal otra cosa, tengo tal otro efecto. ¿Ven la linealidad? Tal cosa, tal efecto. Tal cosa, tal efecto. Tal cosa, tal efecto. Claro, tenemos que ser bien precisos. Si está en tal etapa, en tal periodo, en tal estadio, etcétera, 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 tenemos que enseñar tales cosas. No podemos, si tiene 4 o 6 años, trabajar con habilidades motoras de alto rendimiento deportivo. No. No se puede. D, vamos a ponerla aquí, D, se supone que hay en el proceso, vamos a decirlo así, hay una progresión de la complejidad. ¿Qué sería la progresión de complejidad? De lo fácil a lo difícil. ¿No? Fácil, difícil. En educación física generalmente, últimamente solemos decir que tenemos que saber qué sabe para ver por dónde ir. O sea, de lo conocido
a lo desconocido. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, fíjense que si es lineal, está estabilizada en el individuo, el proceso es un continuo de causa y efecto, que es una progresión de complejidad de lo fácil a lo difícil, yo tengo entonces, vamos a hacer así, vamos a poner, por lo tanto, A el proceso se controla. ¿Cómo lo controlo? Con las evaluaciones. Por eso hay una evaluación procesual. ¿Ven? B. Se interviene en el proceso. ¿Para qué? Para que haya aprendizaje. Se interviene en el aprendizaje. C. Puedo medir el proceso. Le ponen una nota. De todo esto que te enseñé, aprendiste las 10 cosas. Entonces tenés un 10. De todo esto que te enseñé, aprendiste la mitad. Entonces tenés 5. ¿Se entiende? Ustedes miden el proceso. Por lo tanto, se mide el aprendizaje. Vamos a poner la P acá, pues por ahí pareciera que B interviene en A. ¿Se sigue la explicación? ¿Ven? Todo esto es un proceso todo esto es un proceso. Le iba a decir un proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí. Cuando hablamos de proceso de enseñanza-aprendizaje y cuando hacemos referencia al proceso, hacemos referencia a todo esto. ¿Ven? Lo que es un proceso. Reitero, sintetizo la idea. Un proceso tiene la idea de que hay una sumatoria y una fusión de los componentes que voy sumando. Eso lo podemos rastrear muy fácilmente en la educación física en la idea de habilidades motoras. Las ideas de habilidades motoras funcionan por habilidades motoras básicas, combinadas, específicas, especializadas y de alto rendimiento deportivo. Depende de los autores más, menos, de alguna más, otra menos, pero básicamente serían esas. A medida que van transcurriendo en esa enseñanza o en esa temporalidad o en esa gradualidad o en esa continuidad, insisto, esto no es específico para el sistema educativo, sino que esto lo pueden ver por fuera de todo el sistema educativo, lo pueden ver en los clubes, lo pueden ver en los gimnasios también esto. ¿Ah? A medida que van avanzando por esa linealidad, van sumando cuestiones, sumando en este caso habilidades,
y las van fusionando. Entonces, si primero las habilidades eran solamente correr, luego veía saltar, luego veía pasar, luego veía rolar, luego trabajaba la recepción, ahora esas habilidades las voy a combinar. Las voy a sumar y las voy a fusionar. ¿Ah? Entonces es correr y pasar, o correr y saltar, o saltar y correr. Van siempre sumando dos habilidades y las van fusionando. ¿Ah? Y así siguen. Esto después lo ven, ¿qué pasa en tal disciplina deportiva? ¿O qué pasa en tal gimnasio? ¿O qué pasa? Se ve así, 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 así. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Entonces, trabajan sobre una linealidad estabilizada en el individuo, en cada uno, de manera continua como causa y efecto, te enseño, lo aprendes, y trabaja con el grado de complejidad que va de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido. ¿Ah? Entonces yo puedo controlar ese proceso, ven que acá hay un control de todo ese proceso, ya de antemano, a priori, ya puedo establecer todo ese control, casi de manera recetaria, es decir, hay una metodología, aparecen los que son los pasos metodológicos, ya de antemano, para intervenir en el aprendizaje, y lo que puedo hacer es medirlo. ¿Ah? Le puedo poner una nota, puedo medir cuánto aprendió. Esa es la característica de un proceso. Ven cómo entra en relación la idea de proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es la idea que sostiene la educación física. Esta es la idea que sostiene la educación física. ¿Preguntas hasta aquí? Ahora no. Bueno. Se entendió todo. ¿Qué pasa con la educación corporal? ¿Qué pasa con la educación corporal? Bueno, como ustedes saben, en la educación corporal, la teoría de la enseñanza es la teoría sobre la cual algunos estamos trabajando. Encontramos que allí hay una teoría todavía por formalizar, por elaborar. Particularmente, yo estoy trabajando en ello. Así que vamos a presentar las principales ideas a las que hemos arribado por el momento. La primera cuestión es, como ustedes saben, en el marco de la educación corporal, si pienso en la teoría de la enseñanza, lo que nosotros decimos aquí es que esa teoría de la enseñanza implica darle relevancia, poner en esa parte superior, si ustedes quieren, de ese triángulo didáctico, al saber. Vamos por ahora a enunciarlo así. ¿Ah? Por lo tanto, ¿dónde encontramos en el marco de la educación corporal nuestros saberes? ¿Dónde están esos saberes?
Bueno, en el marco de la educación corporal, esos saberes son, tenemos que poner igual a prácticas corporales. Entonces, lo que vamos a tener aquí es una teoría de la enseñanza de las prácticas corporales. Ven que ya nos corrimos, nos desplazamos de la idea del individuo. Ven que ya no estamos posicionados en el individuo, no estamos en la estabilidad del individuo. No empezamos a decir, todas las personas que tienen esta edad tienen estas características. No estamos diciendo eso. ¿Ven? Nuestro punto de partida o nuestro análisis lógico son las prácticas corporales, porque lo que vamos a enseñar son saberes. Ponemos en el centro a los saberes, no a las personas. Y las características que las personas presentan, o las supuestas características que las personas presentan. Esas características lo que hacen es normalizarlo. Entonces no ponemos eso como principal, sino que lo que ponemos como principal son los saberes. Bueno, ¿y dónde están los saberes? ¿En las personas? No. Están en las prácticas corporales. Entonces, tenemos que en la educación corporal hay una teoría de la enseñanza de las prácticas corporales. Con lo cual, yo les decía a ustedes que es una teoría de dos objetos. Un objeto de esta teoría es la enseñanza, y otro objeto de esta teoría es las prácticas corporales. Que hasta donde puedo seguir para estudiar a las prácticas corporales, tenemos la teoría de las prácticas corporales. Esa idea o ese objeto la estudiamos con la teoría de las prácticas corporales. Respecto de la teoría de la enseñanza, tenemos que empezar a pensar o a teorizar esa teoría de la enseñanza. Corto y nos volvemos a conectar, que ya se corta.